Hablemos hoy del capítulo 34. Capítulo 34 habla sobre la naturaleza de la luz. Y las leyes de la óptica geométrica. Aunque en este capítulo la parte más importante es la parte de las leyes de la óptica geométrica, no podemos entender la óptica geométrica si no entendemos la naturaleza de la luz, ¿verdad? Necesitamos pasar por la naturaleza de la luz. Sobre todo para que tenga una continuidad con el capítulo anterior. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior descubrimos el concepto de luz? ¿Verdad? Vimos que las ecuaciones de Maxwell juntas nos daban una ecuación que proveía una onda. Esa onda es la onda de radiación electromagnética a la cual le llamamos luz, ¿verdad? Y entonces ahora queremos estudiarla. En la sección 34.1 les recuerdo una parte importante, que es la que definimos como naturaleza de la luz. Esta sección les quiere recordar que la luz está cuantizada, ¿verdad? Entonces, realmente la luz viene dada su energía por esta fórmula, donde a H se le conoce como la constante de Planck. Entonces, sabemos que está cuantizada, ¿verdad? La luz tiene ciertos valores dado por ese que es su mínimo valor, ¿verdad? Es de alguna manera una expresión del fenómeno cuántico y por eso se estudia tanto, ¿verdad?, la óptica para estudiar la mecánica cuántica. Entonces, les recuerda el capítulo eso. También el capítulo les recuerda que la velocidad de la luz es constante, como lo vimos de la ecuación de onda, ¿verdad? En 34.2 les menciona sobre las mediciones de la velocidad de la luz. Nosotros sabemos que la velocidad de la luz es una constante que vale 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Pero lo que es interesante es cómo se midió, ¿verdad? Cómo se obtuvo este número. Realmente, desde hace mucho tiempo se está midiendo a qué velocidad se mueve la luz. Galileo era una de las personas interesadas en eso, ¿verdad?, en hacer mediciones como esa. Entonces, desde el tiempo de Galileo se estaba interesado en medir la velocidad de la luz. Uno de los métodos más efectivos que se conocen para hacer una propia medición, ¿verdad?, es famoso el método entre dos montañas, ¿verdad?, donde usted lo que tiene es una montaña acá, y entonces una persona va a esta montaña, una persona va a esta montaña y dice, cuando sean las 12 de mediodía, usted tiene aquí una cajita con una vela, ¿lo ven? Y entonces usted abre la tapa de la caja. Tiene la vela, abre la tapa de la caja cuando sean las 12 de mediodía, ¿verdad? Vean que eso es fácil de medir porque las 12 de mediodía se define cuando el sol está en el punto más alto. Entonces, ¿verdad?, usted abre la tapa y esta persona ve en su reloj en qué momento él ve la luz, ¿verdad? Y como se puede
medir esta distancia, ¿verdad? Entonces usted puede saber cuánto es la velocidad de la luz. Ese método de ahí más o menos funciona porque de ahí confía en que la persona pueda ver, ¿verdad? Y en varias cosas, ¿verdad? Realmente la luz viaja muy rápido en esa distancia. Entonces realmente uno ocupa grandes distancias, pero el ojo se ve limitado. Esto depende también del relieve del lugar, ¿verdad? Entonces, este método se mejora con lo que se conoce como el método de Romer. Esto es pensar en ver una de las lunas realmente se hace con Io. Entonces nosotros tenemos aquí al Sol, ¿verdad? Aquí a la Tierra. Y cuando está aquí cerca Júpiter, ¿verdad? Cuando está más o menos alineado, ¿verdad? Vemos a la luna de Júpiter, ¿verdad? A Io. Entonces nosotros podemos estarla observando, pero resulta que llega un momento donde Io se oculta debido a Júpiter, ¿verdad? Se eclipsa. Entonces nosotros podemos medir cuando sale por aquí, y como conocemos la distancia a la que va a estar la Tierra, podemos saber con qué velocidad viaja la luz. ¿Lo ven? Cuando apenas Io sale. No solo eso, como estábamos observando desde antes a Io, nosotros sabemos con qué velocidad se está moviendo aquí, ¿verdad? Y por las leyes de Kepler tenemos muy bien conocido cómo es este movimiento. Entonces nosotros sabemos cuándo va a salir Io aquí y podemos ver cuánto le toma a la luz viajar desde este punto a este punto. Y con eso se puede determinar la velocidad de la luz. El otro método, ¿verdad? Que es el método de Fizeau, es un método más aquí en la Tierra, ¿verdad? Este nuevamente depende de sus telescopios y de muchas cosas. Es una idea bastante inteligente, donde lo que yo pongo es un espejo y aquí pongo una rueda dentada. Una rueda que tiene ahí sus dientitos. Entonces lo que hago es pasar luz por acá, ¿verdad? Y pega en el espejo. Pero entonces cuando el diente pasa por la luz, en ese momento no hay luz. Entonces se genera un pulso de luz cuando vuelve a pasar por aquí. ¿Lo ven? Entonces yo puedo observar la luz, el pulso de luz yendo y viniendo. Entonces, a partir de esta distancia y de la velocidad de la rueda, yo puedo determinar cuánto es la velocidad de la luz, ¿verdad? A partir de la velocidad del pulso. Esto es un muy buen método, ¿verdad? Esto da una muy buena aproximación. Este también es un buen método, pero necesitas que haya alguna coordinación entre la Tierra y Júpiter, ¿verdad? Para poder hacer una buena medida. Entonces se confía un poquito más en este método. Ustedes saben que también hoy en día, gracias a que el hombre fue a la luna, ¿verdad? Se dejó esta placa que está en la luna, que básicamente es para hacer este experimento con esta distancia, ¿verdad? Con la distancia que hay de la Tierra a la luna. Entonces se dejó un espejo en la luna, de tal manera que puede ir y venir la luz y aún confirmar con mayor precisión la velocidad de la luz. Ustedes saben que la única razón por la cual estamos seguros de que el hombre sí fue a la luna es porque es más caro fingir que fuimos a la luna que haber ido. Ustedes saben que es imposible aquí en la Tierra tomar la fotografía de la bandera. Cuando ustedes ven la bandera,
la sombra es totalmente perpendicular. Gracias a que no hay dispersión de la luz en la atmósfera, gracias a que el sol está más directo, ¿verdad? Entonces se logra una sombra totalmente perpendicular. Eso aquí en la Tierra no se puede hacer. No solo eso, ocuparías unos láser potentísimos que para el momento en que el hombre fue a la luna no existía el láser, primero, ¿verdad? Número dos, necesitarías un montón de potencia, ¿verdad? Era más barato y más rápido ir a la luna que fingir que el ser humano fue a la luna. Esa es la única razón por la cual sabemos que de verdad los seres humanos fueron a la luna, aparte de esa placa que está ahí, ¿verdad? Ustedes todos los días pueden, si se compran el láser necesario, pueden ir y verla, ¿verdad? Y probar que los humanos fueron. Lo cual es gracioso, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con lo que vemos en este capítulo, ¿verdad? Vamos a llegar a eso, ¿verdad? Cómo la sombra de la bandera es imposible, un fotógrafo no la puede hacer aquí en el planeta Tierra. Y vean que en aquel tiempo aún la fotografía era súper analógica, entonces no existía ni siquiera el Photoshop, ¿verdad? Para que ustedes pudieran modificarla. No solo eso, por la intensidad de la luz, aún digitalmente usted no logra la reproducción de la imagen. Entonces, es muy, muy interesante, ¿verdad? Con eso determinamos una buena medida de la velocidad de la luz y con la teoría que vimos en el capítulo anterior, aseguramos que la velocidad de la luz es constante. Ahora podemos dar un paso más, ¿verdad? En 34.3 hablamos de la aproximación de rayos. Sabemos que la luz es una onda, ¿verdad? Eso lo demostramos en el capítulo anterior. Pero ahora vamos a estudiar a la luz como si fuera una línea recta. Y tenemos que entender por qué eso funciona. Si nosotros vemos cualquier objeto, digamos el sol, por dar un ejemplo, sabemos que el sol radia en todas direcciones, ¿verdad? Entonces realmente vimos que podemos calcular el vector de Poynting, ¿se acuerdan? A diferentes radios. Y esto hacía diferentes esferas de radiación. Realmente estas esferas de radiación, si ustedes ven la onda, ustedes pueden estar graficando las cimas o los valles de la onda, ¿verdad? Esto es lo mismo que usted ve cuando deja caer una piedra en el estanque, ¿verdad? En el lago. Esas pequeñas ondulaciones son exactamente estas mismas líneas que estamos viendo. Pero claro, como ustedes ya estudiaron ecuaciones diferenciales, estas líneas realmente son la solución a una ecuación diferencial, a esta ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, estas líneas, vean que son familias ortogonales, ¿verdad? Son una familia de soluciones realmente. Y ahora, ustedes aprendieron en su curso de ecuaciones diferenciales que si ustedes logran una familia ortogonal, esa familia ortogonal también es solución de las ecuaciones diferenciales. Esa familia ortogonal tiene que ser ortogonal a todas las curvas, ¿lo ven? Esto es lo que le llamo la aproximación de rayos. ¿Lo ven? La aproximación de rayos funciona porque estos rayos son soluciones de la misma ecuación diferencial, de la ecuación diferencial de la onda plana que estudiamos en el capítulo anterior. Eso nos dice la teoría, ¿lo ven?
para cualquier cosa que está irradiando, esta familia de curvas que no existe, ¿verdad? Estos rayos no existen porque no existían los láseres, ¿se acuerdan? Los láseres son algo muy, muy novedoso. Estos rayos son solución de la ecuación diferencial y entonces estudian todo el comportamiento de la luz. Basta con estudiar uno de estos rayos, ¿verdad? Que es lo mismo que estudiar la onda. Por eso funciona, ¿verdad? Esto es un resultado muy fuerte de las matemáticas, ¿verdad? Realmente ustedes lo usan para muchísimas cosas, ¿verdad? Los parámetros de viento. Los parámetros de viento realmente son estas familias de curvas ortogonales, ¿verdad? El viento realmente es un campo de presión y las líneas ortogonales es lo que ustedes llaman la dirección del viento, ¿verdad? Lo cual le permite mucha física de por medio. Pensando de esa manera, podemos estudiar la reflexión, ¿verdad? Que es uno de los fenómenos más importantes, ¿verdad? Sin reflexión no habrían espejos. Ese es el caso de la reflexión. Eso es la sección 35.4. 34.4. Reflexión. La ley de reflexión asegura que si yo tengo aquí una superficie y le hago incidir uno de esos rayos, ese rayo se va a reflejar y se refleja respecto a la normal a la superficie, ¿verdad? Se refleja con el mismo ángulo que incide, ¿verdad? Entonces, el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y esta es nuestra versión de la ley de reflexión. ¿Verdad? Entonces, la luz llega por acá y la luz sale por acá. Y esta es nuestra ley de reflexión, ¿verdad? Por ahorita parece un poco tonta, ¿verdad? Simplemente el que incide es igual al que se refleja. Se vuelve interesante, que ustedes ya lo conocen un poquito, cuando hablamos de refracción, ¿verdad? Que eso es 34.5. Refracción. La refracción vamos a tener algo parecido, pero ahora va a venir la luz y va a cruzar la interfase. ¿Lo ven? Y nuevamente lo vamos a estudiar a partir de la normal. Esa normal va a tener igual lo que ahora voy a llamar el ángulo 1 y aquí me va a formar un ángulo 2. Y voy a hacer una definición. Voy a definir n como la razón entre la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Entonces realmente este medio que está aquí tiene un n1 y este medio que está ahí tiene un n2. Y esto cumple la ley de Snell, donde n1 seno del ángulo 1 tiene que ser igual a n2 por seno del ángulo 2. Esto que está aquí, que es la ley de refracción, también se le conoce como ley de Snell. Ley de Snell. Algo que es interesante con respecto a la ley de Snell
es que realmente se puede obtener de la geometría, ¿lo ven? De estos dos casos. Realmente simplemente estamos usando las leyes geométricas que conocemos, ¿verdad? Para cada caso. Y de ahí se obtiene la ley de Snell. Algo que tienen que recordar es que la velocidad de la luz, ¿verdad? Esto lo aprendimos en el capítulo anterior. La velocidad de la luz es su longitud de onda por su frecuencia. ¿Lo recuerdan? Esta fue la que llamamos la ley de dispersión. Ahora hablemos de algo un poquito más teórico. Voy a borrar por acá. Hablemos de el principio de Huygens, que eso es 34.6. Este señor Huygens era un apasionado de la óptica, ¿verdad? Él hizo muchísimo trabajo alrededor de la óptica y llega a esta conclusión. Todos los puntos de un frente de onda se toman como fuentes puntuales. Entonces, cualquier frente de onda, ¿se acuerdan? El que acabamos de hacer de la aproximación de rayos, cualquier punto de él se puede tomar como una nueva fuente puntual que emite rayos en todas direcciones. Esa es la razón por qué cuando ustedes prenden la luz, se llena todo el cuarto de luz, ¿lo ven? Ustedes dicen, bueno, ¿por qué aquí debajo de no hay sombra debajo de de esa línea del fluorescente, ¿verdad? ¿Por qué hay iluminación? ¿Por qué no se ve negro? Bueno, es porque los puntos que están ahí también emiten en todas direcciones, ¿lo ven? En la laminita de la luz, o porque aquí hay luz, ¿verdad? Esa es la misma razón. Aunque la luz viene para acá, los puntos que llegan aquí emiten también en todas direcciones y eso hace que esta parte esté iluminada. ¿Lo ven? Por este principio de Huygens, ¿verdad? Que es el que llena todo el espacio de luz. Ahorita en este capítulo no lo vamos a usar realmente. Vamos a esperar 2 capítulos para ver el principio de Huygens en acción, pero este es un buen momento para mencionarlo, ¿verdad? Por eso lo hace el libro. Porque entonces usted puede ver este principio de reflexión, ¿verdad? Usted lo estudia para solo estos puntos, pero ve que cada punto de este emite en todas direcciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace que se forme la imagen de ustedes en el espejo, ¿verdad? Si no, solo se vería su nariz, digamos. Lo ven en el espejo, si fuera de esta manera. Pero lo que hace que se vea toda su cara es realmente
por el principio de Huygens, ¿verdad? Porque cada punto del que viene de la luz del sol, o digamos de este fluorescente, pegan en su cara y se dispersan en todas direcciones y eso vuelve hacia el espejo y es lo que hace que se pueda ver toda la imagen. ¿De acuerdo? Demos un paso más. En 34.7 el libro habla de dispersión. Que vean que de alguna manera está relacionado con el principio de Huygens. El concepto de dispersión dice que n depende de la longitud de onda. ¿Lo ven? Realmente, como n viene dado por c entre v y v viene dado por lambda f, realmente nuestro n depende de lambda, ¿lo ven? Es función de la longitud de onda, de la luz. Hay diferentes n's, diferentes longitudes de onda. Diferentes longitudes de onda, diferentes n's. Y claro, el proceso de dispersión es muy bonito porque es lo que generan los arcoíris. Sin dispersión no habrían arcoíris, ¿verdad? Entonces, el arcoíris se forma porque viene la luz en las gotitas de agua y las gotitas de agua dispersan la luz. ¿Lo ven? Lo que sucede es que en el aire la dispersión es muy pequeña. Por eso la luz del sol viene casi blanca por el aire. Pero en diferentes medios hay diferentes n's, ¿lo ven? Y claro, en un n como en el del agua, esa dispersión es mayor. Y eso es lo que lo hace a ustedes ver el arco iris. Si viéramos una gotita de agua, por ejemplo, su gotita de agua sería un círculo para todo efecto, ¿verdad? Entonces, aquí vendría la luz del sol, que pega con la gotita de agua. Lo que sucede es que la luz roja, ¿verdad?, se va a desviar con un ángulo diferente del que se desvía la luz violeta. Y eso es lo que genera el arco iris, ¿verdad? Esta va a ser nuestra luz roja, esta va a ser nuestra luz violeta. Y claro, aquí en el intermedio es el que se genera el arco iris después de que la luz del sol pega con la gotita de agua. Realmente, Dave, ustedes se imaginan, realmente aquí ocurren dos tipos de dispersión, ¿verdad? Eso hace que ocurran dos arcoíris. Cuando ustedes ven un arcoíris, realmente deben haber dos arcoíris, ¿verdad? A veces el segundo arcoíris es más difícil de ver. No solo eso, los arcoíris realmente son círculos, ¿verdad? Son circoíris, ¿verdad? No son arcoíris. Lo que pasa es que cuando ustedes lo ven, la superficie de la Tierra tapa la mitad del círculo, ¿verdad? Ustedes solo ven una parte del círculo. Pero realmente esto ocurre en todas direcciones, ¿verdad? Eso hace a veces, ¿verdad? Es bien difícil de ver, pero con los dispersores de agua, ¿verdad?, para regar el césped, a veces cuando la atmósfera está bien saturada de agua, usted logra que muchas de estas gotas se dispersen, y si ustedes ven el sol, ¿verdad?, no vean directo al sol, sino ven hacia arriba,
ustedes pueden ver que algunas de esas gotas generan pequeños arcoíris, ¿verdad? Pequeños circuiris. Ustedes, eso se puede ver. ¿Todos de acuerdo? Ese es un proceso muy importante, ¿verdad? El proceso de dispersión. Y ya por último, en este capítulo, les menciona tal vez lo que es el más actual de estos principios de la óptica geométrica, ¿verdad? En este último, en 34.8, les habla de reflexión total interna. La reflexión total interna hoy en día es muy importante porque las fibras ópticas funcionan gracias a reflexión total interna. Entonces, todas las telecomunicaciones del día de hoy funcionan gracias a reflexión total interna. También la reflexión total interna es importantísima porque algunos de los fantasmas son por reflexión total interna, ¿verdad? A veces lo que ustedes creen que es un fantasma realmente son procesos de reflexión total interna, ¿verdad? No solo eso, ¿verdad? Hoy en día sabemos, hay cosas interesantísimas, ¿verdad? En las casas muy viejas sucede que las instalaciones eléctricas no vienen bien entubadas. Entonces, a veces muchas de las instalaciones eléctricas comienzan a magnetizar los clavos con los que están pegados las paredes, ¿verdad? Y eso comienza a generar campos inductivos, ¿verdad? Magnéticos y eléctricos, y sabemos que eso puede magnetizar partículas en la atmósfera, ¿verdad? Y eso es lo que la gente cree que vio allá una sombra, ¿verdad? No solo eso, eso comienza a molestar también el cerebro suyo, ¿verdad? Sabemos que la resonancia magnética hace disturbios en el cerebro, entonces hace que ustedes escuchen un ruido, ¿verdad? Un brrr, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? También molesta el corazón, por eso la gente que tiene marcapasos no puede estar cerca de instalaciones eléctricas, ¿verdad? Y claro, ese miedo que usted siente cuando entra a una casa vieja no es un miedo, ¿verdad? Simplemente usted está sintiendo el campo magnético de esas casas viejas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, ¿verdad? La reflexión total interna termina de matar todo lo que sabemos de fantasmas y ovnis, ¿verdad? En estas fotografías que ven estos platillos voladores, ¿verdad? Hoy en día sabemos que son procesos de reflexión total interna con el bombillo, ¿verdad? Con el bombillo del cuarto donde están, ¿verdad? Entonces la iluminación hace que se vean estos famosos ovnis, ¿verdad? Pero realmente son procesos de reflexión total interna, ¿verdad? Que hacen ver este tipo de discos, ¿verdad? De luz. Así son discos de luz, pero nunca estuvieron volando, simplemente es un proceso que se crea en la cámara, ¿verdad? Que no tienen mucha gracia, ¿verdad? Por eso había gente que decía, ¿verdad? Que aparecían muertos en las fotografías también. Ustedes saben que tiene que ver con la misma razón. Entonces, que alguien que no estaba en la fotografía aparece en la fotografía, pero puede ser una persona que estaba de alguna manera en otro lugar, ¿verdad? No frente a la cámara, pero por algún espejo que hay puede haber algún fenómeno parecido y ver siluetas humanas. Porque claro, las casas humanas de lo que más están llenos son humanos. Entonces, la reflexión total interna es un proceso que es simplemente llevar la matemática que está aquí al extremo. Imagínense que yo ahora tengo una superficie. Muchas veces la reflexión total interna se dibuja de abajo hacia arriba. Esto porque en el agua es muy fácil de tener
reflexión total interna, ¿verdad? En el mar, si ustedes están sumergidos en el mar, en la superficie, entre mar y aire, se generan procesos de reflexión total interna. En la piscina, ¿verdad? A los niños les fascina ver ese tipo de cosas en la piscina. Entonces muchas veces se dibuja de esta manera, donde yo voy a tener la luz que pega en la superficie, viene la normal, y este va a ser el ángulo 1, pero ahora debe existir un ángulo en el cual el ángulo 2 sea 90 grados. ¿Lo ven? Entonces realmente la luz nunca sale al medio 2, ¿lo ven? Y no solo eso, si esta superficie es aquí rugosa, por el mismo fenómeno la luz sigue la rugosidad de la superficie. Y por eso funcionan las fibras ópticas, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un nudo con la fibra óptica que la luz la va a continuar. Y eso es lo que usted logra con su fibra óptica, ¿verdad? Vean que matemáticamente, como les digo, es llevar al caso límite esa ecuación que conocemos. Es simplemente pensar que N1 seno ahora de un ángulo crítico debe ser igual a N2 por seno de 90 grados. Nosotros sabemos que el seno de 90 grados vale 1, entonces esta ecuación, el seno del ángulo crítico igual a N2, de tal manera que el seno del ángulo crítico es igual a N2 entre N1, es decir, el ángulo crítico es simplemente el seno a la menos 1 de N2 entre N1, y claro, eso tiene una implicación matemática, ¿verdad? Vean que el seno solo vale entre 0 y 1, ¿verdad? Entre 1 y menos 1, solo tiene valores. Entonces, para que eso ocurra, necesitamos que N1 siempre sea más grande que N2, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Para que exista ese ángulo crítico. Esa es la razón por la cual no puede haber entre aire y agua, en esta dirección no existe ángulo crítico, ¿lo ven? Solo en la otra dirección, ¿verdad? Viene por esta razón, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Y por supuesto, ¿verdad? Ustedes saben, en los cementerios, el aire, porque hay emanación de metano, ¿verdad? El aire ya no es aire, sino es una gran combinación de aire con metano. Entonces ustedes pueden ver luces diferentes, de diferentes colores, ¿no? Pueden ver fenómenos diferentes. Esas son las manchas verdes que se creían que eran los fantasmas. Pero lo que sabemos es que es metano saliendo de lo que se estaba pudriendo en los cementerios, ¿verdad? ¿Todos conmigo? ¿Alguna pregunta? Vean que esta es la materia del capítulo 34, ¿verdad? Como les digo, en estas dos pizarras, uno podría resumir realmente la parte matemática del capítulo 34, ¿verdad? El capítulo 34 tiene varios temas satélites, pero realmente en la práctica lo que vamos a trabajar es con esta ecuación, que para este caso, esta ecuación es esta ecuación, ¿verdad? ¿Lo ven? Si ahora N1 y N2 son lo mismo, eso simplemente da que el seno de teta 1 tiene que ser igual al seno de teta 2, y la única forma que eso ocurra es que teta 1 sea igual a teta 2. ¿Lo ven? Entonces, esta ecuación es esta misma ecuación, y esta ecuación es esta misma ecuación, ¿verdad? La del ángulo crítico. Entonces, realmente este capítulo uno lo puede resumir todo en la ley de Snell, ¿verdad? Si uno quisiera. Hablemos un poquito de los problemas de este capítulo.
¿cuáles son los problemas típicos para este capítulo? Por supuesto, no hay que tener una esfera de cristal, ni hay que tener un pacto con ningún fantasma para saber que hay una preferencia por preguntar cosas de reflexión total interna, ¿verdad? Mis compañeros les encanta preguntar por ahí. Entonces, por supuesto, de tarea, les puedo dejar ya les digo, el problema 20. ¿Verdad? Podemos hablar de 3420. Ese tipo de problemas les gusta mucho. También es muy popular el problema del prisma. Y ese es el 3434. Ese es como general el problema del prisma, ¿verdad? Porque el problema del prisma genera dispersión, ¿verdad? Los prismas sabemos que generan dispersión. Y en los prismas vamos a ver, cuando resolvamos el problema 34, este ángulo uno puede resumir en el ángulo superior del prisma, ¿verdad? Todo el fenómeno que ocurre en el prisma. Entonces, claro, este ángulo es muy importante para un prisma. Y por último, en ese capítulo, vean el 6. Simplemente para ver algo de esta parte de reflexión, ¿verdad? Y les puedo dejar estos 3 de tarea. Como les digo, para hacer el 3420, muy importante pensar en qué genera la dispersión, ¿verdad? Pensar en que cuando tenemos refracción vamos a tener un cambio en el ángulo de visión, ¿verdad? Ese es el mismo experimento que ustedes hacen cuando son niños de meter el lápiz en el vaso con agua, ¿verdad? El lápiz parece que se quebró, ¿verdad? Eso es como una aplicación ya real de ese fenómeno. En 34.4, como les cuento, es el del prisma. Es importantísimo usar sus habilidades ninja geométricas, ¿verdad? De geometría, para poder obtener este ángulo. Eso es lo que les pregunta el 34. Y el 34 y 34. Y para 34.6, nuevamente, es uno donde tienen que tener muy claro las leyes geométricas, ¿verdad? Sobre todo los ángulos, ¿verdad? Internos de un triángulo. Entonces, se vuelve interesante y por supuesto esta parte se llama óptica geométrica y por esa razón es que necesitan un montón de geometría para hacer estos estudios.